Hola, buenos días, profesor. Bueno, en esta presentación voy a explicar la actividad correspondiente que vendría siendo la actividad lingopédica netamente en los exámenes radiológicos, las diferentes patologías. Bueno, tipo de estudio clínico radiológico. En cuanto al síndrome fascitario tenemos la radiografía. Esta radiografía, como lo menciona acá, es un estudio convencional de gran utilidad. Acá existen alteraciones degenerativas, no tan detalladas obviamente, pero sirve para generar un estudio tan detallado, pero convencional. Acá se pueden observar en diferentes planos, o sea, en diferentes vistas, ya sea una radiografía posterior anterior, una lateral y una dinámica. Acá, por ejemplo, tenemos que en la radiografía lateral se puede observar las superficies articulares irregulares y posible esclerosis. Esto se puede acompañar de estrofitos, procesos articulares y de acuerdo a las carillas correspondientes de qué segmentos. Y también posibles problemas en segmentos infrayacentes, o sea, abajo de la que estamos observando, lo que termina en una reducción de amplitud del canal foraminal. Bueno, siguiendo con el síndrome fascitario, tenemos el TAC. En el TAC tenemos, este es un método diagnóstico obviamente que permite evaluar la alteración en el tejido óseo mineralizado. También se puede observar una irregularidad de las superficies articulares, ya sea que puedas tener un desgaste de las carillas superiores o las inferiores de la vértebra en estudio. El hueso puede estar en ubernación del hueso de la articulación interfacetaria. Como bien mencioné, también podría ser una esclerosis, disminución de la amplitud del espacio articular. Esa disminución se puede ver afectada por diferentes cargas, ya sea compresiva, etc. También tenemos lesiones cistoideas subcondrales, que más que nada tienen que ver con lo cartilaginoso. Acá hay que tener dar énfasis porque en el caso de la espondilolistesis, como dice acá, es posible observar un aumento unilateral del espacio, o sea, de un solo espacio, no bilateral, y también una disminución del espacio del mismo, del espacio contralateral. Esto más que nada hace referencia a que podemos tener un espacio disminuido y el otro podemos ver el espacio aumentado por una posible rotación o inclinación de la vértebra. El unilateral espacio reducido y contralateral espacio aumentado. Bueno, con el síndrome fascitario tenemos la resonancia magnética. Es muy útil, esto sería gold standard. La resonancia magnética en el caso del mismo síndrome fascitario permite evaluar el estado de la articulación demostrando presencia de quistes sinoviales, engrosamiento del ligamento flácido. De los diferentes métodos está T1 y T2. Estos dos pueden determinar algún proceso degenerativo articular. Generalmente los procesos degenerativos en la resonancia magnética se especifican como hipointenso. A veces T1 es hipointenso y T2 es hiperintenso. Esto ocurre cuando hay un proceso inflamatorio en sí. Cuando se da en estos casos, cuando T1 es hipointenso y T2 es hiperintenso. Acá, bueno, nos menciona lo mismo que la resonancia nuclear magnética en gold estándar, pero hay una excepción que en el proceso degenerativo con componente inflamatorio que afecta a la articulación interfacetaria puede extenderse. Por eso se complementa la radiografía que tiene que ver más que nada con el tejido óseo y la resonancia magnética con todos los tejidos y con el tejido de alrededor de la periferia
porque cuando hay un proceso inflamatorio puede afectar la estructura adyacente, la estructura que están alrededor. Se observa con disminución una señal de tejido óseo subcondral en T1 y aumento de señales en T2. Bueno, siguiendo con la otra patología, tenemos la radiculopatía, HLP. Tenemos la radiografía, como lo menciona acá, la radiografía en sí, su utilidad está en el primer enfrentamiento para destacar otras patologías. Más que nada esto se usa para descarte de otras patologías, no en sí para un diagnóstico. Y para tener una referencia de unas posibles banderas rojas, ya sean tumores, etc. Como nos menciona acá, ayudan al descarte de, podría ser de espondilolistesis, de posibles fracturas o tumores vertebrales como las banderas rojas. No es primordial, más que nada es útil para de primera consulta, también es obviamente económico, pero no para indagar detalladamente en una patología en sí para diagnosticar y que sea un examen preciso. Bueno, acá tenemos más que nada un ejemplo radiológico, en este caso sería una radiografía, ¿cierto? Lateral en este caso, de la zona lumbar, y podemos ver una hernia de Mohr. Este tipo de hernia más que nada es un quiste que por lo general es asintomático. Y acá tenemos la referencia, el tejido que está con la hernia. Bueno, en cuanto a la resonancia nuclear magnética es lo primordial, ya que permite ver compresiones extradurales con claridad y muestra el disco con el líquido cefalorraquídeo. En este caso podemos evidenciar la estenosis del canal medular. Como nos menciona acá, que cuando la hernia ocupa más del 50%, el diagnóstico es con el 90% en realidad en el caso de la resonancia nuclear magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la hernia va más allá de un 60%, 70% o más, es el 90% el diagnóstico, la claridad del caso es con la resonancia nuclear magnética, ya que en este caso sería el gol estándar. Bueno, y como acá algunas características de la resonancia nuclear magnética nos permite ver el envejecimiento normal discal por posibles procesos degenerativos, disminución de la altura de los discos, en este caso podría ser la disminución del espacio entre los discos por cargas compresivas constantes de una labor de un trabajador que conlleve alguna carga axial o compresiva generalmente, y el mismo envejecimiento normal del disco, que podría ser degenerativo. Y también la deshidratación del núcleo. Acá tenemos un ejemplo radiológico que nos permite ver que acá tenemos una compresión detallada de estenosis. Acá, como muestra la imagen, esta estenosis, por decirlo así, la estrangulación del canal medular, el lumen en sí se achica. ¿Por qué? Porque hay una compresión, hay una carga compresiva axial, y esto hace que se desplace el núcleo hacia posterior. Generalmente en las cargas, no sé si se logra notar, pero en las cargas compresivas, en este caso sería una carga compresiva pero hacia anterior, y esto hace que el núcleo se vaya hacia posterior y comprima a nivel medular. Acá nos dice desplazamiento de dirección a posterior, lo mismo que había explicado, un desplazamiento de la hernia hacia posterior que genera la estenosis. Bueno, tipo de estudio clínico radiológico, radiografía y TAC. En este caso, en otra patología, siguiendo con la artrosis lumbar. Bueno, como en general, como la mayoría de las patologías, la radiografía se utiliza para el diagnóstico y el seguimiento.
La radiografía es la técnica más usada. Más usada. ¿Por qué? Por el tema económico, por el tema ocio, obviamente. Es accesible, barato y válido. El TAC es el examen secundario de validación de partes blandas. Acá tenemos un ejemplo de articulación lumbar de una persona que tiene los espacios intervertebrales normales. Y acá tenemos a una persona que tiene los espacios reducidos por alguna carga, ya sea compresiva, entonces no tiene un espacio adecuado y por lo mismo se genera un alineamiento de los cuerpos vertebrales. Acá se puede observar en la radiografía el osteofito, pinzamiento del espacio articular, lo mismo las lesiones de tejido esponjoso, como podemos tener el ejemplo de los quistes, subluxaciones articulares. Bueno, acá tenemos algunos datos del estudio imaginológico de la parte lumbar, obviamente, la lordosis fisiológica, que entre 20 a 60 entre el platillo superior de L1 al platillo inferior de L5, menor o mayor, a estos ángulos aceleran la degeneración. ¿Por qué? De acuerdo a esta angulación de los grados, se genera un componente de roce que hace que se degeneren los cuerpos vertebrales y la vértebra en sí. Acá, en el caso del TAC, podemos ver una mejor visualización del tejido adyacente, pero ya sea paravertebral, hacia la zona posterior medular, hacia la zona anterior, inferior y superior, más que nada para ver tejido que está alrededor. Y algún tipo de valoración de daño estructural tenemos diferentes grados, grado 0, 1, 2, 3 y 4. El grado 0 es una radiografía normal, el grado 1 es una posible presencia de pinzamiento articular, el 2 sería presencia de osteofitos, el 3 múltiple osteofitos de tamaño moderado y el 4 marcado osteofitos con disminución del espacio articular. En este caso en sí, a esta persona que tenemos una radiografía lateral lumbar, tenemos marcados los osteofitos, ¿cierto? Y tenemos en este caso también una disminución del espacio articular, pero en la zona más posterior. Bueno, siguiendo con la patología, tenemos otro tipo de estudios radiológicos que sería listesis y lisis. Para hacer más general la explicación, más que nada la listesis simplemente es un desplazamiento del cuerpo vertebral sobre el inferior. Se usa TAC y radiografía. Y para el caso de la lisis, que es la rotura del istmo. En este caso siempre se genera una rotura en el pars articularis, y la resonancia nuclear magnética y el TAC son primordiales. El estudio imagenológico. Acá tenemos, por ejemplo, la columna de carga de L3, trazar una línea perpendicular desde el centro del cuerpo de L3 caudalmente, ¿cierto? Acá tenemos, caudalmente. Anterior mayor desgaste de elementos posteriores. Por ejemplo, en este caso tenemos evidentemente el desgaste de elementos posteriores. Y acá, de acuerdo al desgaste posterior de dicho elemento, podemos tener una mayor posibilidad de listesis. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener mayor desgaste puede generar un tipo de listesis. Generalmente puede haber una anterolistesis si hay un desgaste posterior, como lo tenemos en el ejemplo acá. Una anterolistesis, o sea, un desplazamiento hacia anterior. También podemos tener un caso de posterolistesis, que sería un desplazamiento posterior. La listesis también, pues hay para evaluar el desplazamiento tenemos diferentes grados, grado 1, 2, 3 y 4. Menos de 25% sería grado 1, 25-50% sería grado 2 y 50-75% sería grado 3. Y por último sería el grado 4, es mayor a 75%.
Bueno, acá tenemos un ejemplo anatómico y otro ejemplo radiológico. Acá tenemos un ejemplo anatómico más que nada, lo que es la lisis. Es una rotura del pars articularis en una visión lateral. Ese es un ejemplo. Y acá tenemos la misma lisis, pero de una visión del TAC, que acá nos muestran que hay una lisis, pero bilateral. Sería una lisis bilateral en una vista cefálica cuadral con unos cortes horizontales. O sea, tomamos la radiografía y le damos cortes horizontales. Este en el caso del TAC. Bueno, seguimos con el tipo de estudio. Otra patología tenemos la sacroileitis. En el caso de la radiografía convencional es la más habitual. Es la primera exploración, si se podría decir así. ¿Por qué? Porque es muy barata, es fácil de realizar y ampliamente disponible. Tenemos diferentes clasificaciones según los grados. De 0 a 5 tenemos grado 0 normal, grado 1 sería dudosa, que si hay dudas, cercano a grado 2. Grado 2 en sí sería sacroileitis precoz, que serían erosiones localizadas, irregularidades de márgenes, esclerosis unilateral, bilateral. Grado 3 sería severa destrucción, hallazgo de grado 2 más prominentes y bilaterales, pequeños puentes óseos posibles. El grado 4 sería hallazgo de grado 3 más estrechamiento del espacio, o sea, tendríamos un desgaste en sí, ya sea unilateral, bilateral, pero más un estrechamiento de espacio. Y lo último sería ya la unión completa, que sería la anquilosis. Bueno, en cuanto al TAC, es superior obviamente a la radiografía, presenta una mayor definición ósea y tiene menor variabilidad interobservador que la radiografía. Se puede clasificar en normal, mínimo, moderado y severo en cuanto al TAC. Y lo que sería más importante en sí, porque el otro sería como un posible diagnóstico, más complemento con el TAC, y la resonancia magnética en lo final, que sería el gol estándar. Acá tenemos, por ejemplo, en la resonancia nuclear magnética podemos evidenciar porciones ligamentarias y porciones sinoviales. En la ligamentaria, acá nos da un ejemplo que constituye el segmento posterior de la articulación y tiene disposiciones oblicuas, generalmente. Contiene tejido adiposo, podemos ver hiperintensidad con señales de T1 y también podemos evidenciar mejor las irregularidades en las superficies articulares, pero que corresponden a las inserciones ligamentarias. Eso no se podría ver obviamente con la radiografía, y el TAC se podría ver, pero de una mejor forma en la resonancia magnética. En cuanto a la porción sinovial, puede representar porciones anteriores, 2/3 inferiores, interlíneas articulares, y también puede presentar características como de espesor, lo que justifica una señal intermedia en T1 o con el estudio de T2. La técnica habitual son plano oblicuo coronal, el más útil, semiaxial y por secuencia. Generalmente se usan más secuenciales, porque cuando hay planos oblicuos coronales es cuando hay alguna, no patología, sino que un hallazgo o una característica radiológica que no se pueda ver generalmente. Cuando hay planos oblicuos coronales, si se podría decir, cuando la lesión está como escondida, entonces hay que tener una imagen más detallada con otro tipo de plano, no un plano más secuencial, o en este caso sería por diversas secuencias. Tenemos T1, que es detención de lesiones estructurales. El STIR sería detención lesiones inflamatorias, que podría ayudarse con el TAC,
lesión inflamatoria más sensible en periferia a cambios crónicos. Cuando pasan de la persona que está consultando por primera vez de una patología aguda a crónica, sería más bien en este caso. Y T1 FSGAR, utilidad en lesiones muy pequeñas, en alguna lesión inflamatoria y cuando existen dudas de secuencia sin aneurisma. En este tipo, en T1, tenemos T1, FS o T2. Hay una mejor visualización de cartílagos y erosiones, lo que no se puede evidenciar obviamente con el TAC. Gracias a la resonancia magnética podemos tener otro tipo de visualizaciones de lesiones que no se puedan encontrar en radiografía. El criterio radiológico, como lo es en sí la sacroileitis, sería, en este caso sería bilateral, igual a superior a grado 1 y 2. Y sacroileitis unilateral sería grado 3 o 4. Acá esto es muy importante, ya que nos menciona que el diagnóstico es definitivo. Si existe un criterio radiológico y al menos un criterio clínico, o sea, si existe un criterio radiológico, cualquiera de estos, más un criterio clínico que sería del signo-síntoma, ahí sería definitivo. El diagnóstico es probable si existen los 3 criterios clínicos, ya sea de síntomas, pero no criterio radiológico. O sea que, sin importar la sintomatología de la persona, hay que comprobarlo con la radiografía, porque si la persona o uno kinesiólogo tratante puede ver algunos signos, o sea, puede guardar los signos y síntomas que lo menciona la persona, por ejemplo, 3 criterios clínicos, pero no se considera probable porque no tenemos el criterio radiológico. Tiene que haber un criterio radiológico. Acá tenemos un ejemplo de anatomía sacroiliaca. Tenemos una porción ligamentaria y porción sinovial. Acá nos muestra la parte de sinovias y acá ligamentarias. Bueno, y para finalizar, el tipo de estudio, en este caso sería la pubalgia. Lo más importante sería la eco. Sería en definitiva como la gold standard. Tenemos como segunda opción la radiografía. Bueno, en este caso podríamos decir que la pubalgia tenemos manifestaciones clínicas de musculoesqueléticas. Como lo mencioné, puede haber una clínica, pero se tiene que comprobar con algo radiológico. Lo que es más responsable en una pubalgia son la aponeurosis. Claro, la aponeurosis más destacada y son las más responsables. El examen diagnóstico es la ecografía, que sería acá lo gold standard. La resonancia nuclear magnética nos detalla mayor información de lesiones potenciales, de posibles. Bueno, y acá más que nada en el estudio imagenológico tenemos acá ejemplos de tipo de densidad crónica en la zona superior, acá, y en la zona inferior de la sínfisis púbica. Acá podemos ver algunos chorritos. Y acá tenemos un ejemplo de la ecografía, un ejemplo de la inflamación en la zona tendinosa. Por eso, como hay algo más relacionado con el pubis más lo muscular, sería como lo gold standard la ecografía, porque hay tejido vascular, etc. Y la radiografía sería como complementaria. Bueno, y ahí tenemos la referencia bibliográfica de los temas. Eso.